por el color rojo. ¿Cierto? Entonces, esto ya, sí que la emoción es partida. Esto a mí me denota, yo traduzco esto como una sola situación. Poca comprensión de lectura. No se me ocurre otra cosa, porque les pregunto ahorita y ustedes a viva voz me responden, pero les pongo el caso clínico y me colocan otra cosa. Poca comprensión de lectura. Si yo tengo un paciente con Coca-Cola, color Coca-Cola marrón, no me voy a desesperar en colocar síndrome nefrítico. Tengo que analizar mi situación. ¿Cuál es mi situación? Este joven ha estado con un hecho de tránsito, ha estado con los músculos destruidos. ¿Qué es lo más probable que haya sido? Un traumatismo y que haya provocado pues, una rhabdomiolisis, ¿no? Recuerda tú que no todo color rojo, pues, no, marrón oscuro tendría que ser pues, hemoglobina, ¿no? O sangre. Y ahí, en el peor de los casos, te vas a ver tu sedimento urinario. Si hubiese sedimento urinario más de 100 por campo, ahí sí, ¿no? Oye, sí, hay un síndrome nefrítico, ¿no? Una posibilidad, incluso también, ¿no? Porque tendría que ver cómo es las características de esos hematíes, ¿no? Miren ustedes, entonces, cómo es el caso clínico que han tenido que resolver súper sencillo. Al menos ya saben cómo viene en el segundo examen, así como el meme, ¿no? El primer examen fue para ver cómo califica el doctor. El segundo, ya espero que estén potentes. ¿No encontraste? No encontraste. Bueno, si lo encuentras, lo mandas y lo desarrollamos en el lunes. Lo proyectamos, ¿ya? Casita interesante de joven, no me acuerdo ahorita bien cómo viene. Muy bien, pero entremos a lo lleno, ¿ya? Enfermedad renal crónica es como les decía, ¿no? El 10% de la población mundial tiene cierto grado de compromiso de enfermedad renal crónica. Y de ese 10%, aproximadamente entre 1 y 2% va a tener enfermedad renal crónica avanzada, mira tú. ¿Y qué quiere decir avanzada? Que está en los estadios de repente 3D, 4 o 5, o incluso que llega a necesitar la terapia de reemplazo renal. Recuerda tú que la terapia de reemplazo renal son 4. Uno es el trasplante renal anticipado, que sería lo mejor, ¿no? Sería lo ideal en un mundo ideal. Lamentablemente nuestra tasa de trasplante es muy baja, menos del 5% incluso. 2, la diálisis peritoneal, que hemos visto con algún grupo, ¿no? Que se coloca lo que es un catéter de diálisis peritoneal en un espacio del peritoneo y toma la membrana peritoneal como zona de intercambio de solutos y de solventes, ¿no? 3, la hemodiálisis, que es lo que más hacemos nosotros, ¿no? Mediante una fístula arteriovenosa o un catéter venoso central tunelizado de larga permanencia. Y 3, el tratamiento médico conservador. Doctor, no, mi doctor solamente le ha dicho que son 3, es que también hay tratamiento médico conservador. Y cuando yo hablo de tratamiento médico conservador, implica aquella situación clínica en las cuales yo tengo que darle tratamiento de sostén al paciente. Vamos a ponernos en contexto. ¿Sabes qué? Yo soy un paciente que tiene 70 años de edad, tengo una disfunción renal crónica, soy diabético hipertenso, pero hace 3 meses me han diagnosticado con un NM de tiroides metastásico a cerebro y pulmón. Mi expectativa de vida es 6 meses. En ese contexto, la diálisis ya no forma parte del tratamiento, ya la hemodiálisis, ya no es, digamos que ya no cumple sus funciones, porque su función de la diálisis es recuperativa y de reinserción laboral y social. Entonces ahí ya no cumple ninguna función, lastimosamente ha llegado a la etapa final de la vida en ese paciente. Ese es un contexto. El otro contexto, oye, soy un paciente que tiene algún desorden mental, soy un paciente esquizofrénico, pienso que todos me quieren hacer daño, que el otro me quiere jalar, entonces estoy descompensado, ¿no? Siento que alguien me quiere jalar o que simplemente que alguien me va a colocar dispositivos en el cuerpo y comienzo a retirarme, ¿no? Me retiro el catéter, me retiro la vía. Entonces en ese contexto tampoco colocarle una vía, colocarle una fístula o un catéter venoso central no tiene sentido. Ahí se opta por el tratamiento médico conservador.
Y lo otro es por decisión propia del paciente. ¿Sabes qué? Ya soy un paciente joven, sí es cierto que con la diálisis voy a vivir unos 10, 15 años más, pero no quiero. No quiero vivir en una máquina, no quiero ir al hospital 3 veces por semana, ni mucho menos quiero diálisis peritoneal. Primero se hace una consejería con la familia, posteriormente con el paciente, con tratamiento psicológico, luego con la familia, asistencia social, y luego pues si es que el señor no está en sus capacidades de tomar excepción, se informa lo que es a los procesos legales en el hospital, si se fue al hospital, y seguimos un seguimiento diciendo que no está en condiciones de recibir por decisión propia su terapia relacional y la restricción solo quedaría tratamiento médico conservador. Doctor, ¿y qué hace mención al tratamiento médico conservador? Que solamente le digo no te preocupes, sana sana el culito de rana. No, tengo que tratar las complicaciones que puede haber de una enfermedad renal crónica. ¿Cuáles son las complicaciones? La anemia, tengo que corregir la anemia con eritropoyetina o hierro si es que así lo necesita, o con vitamina B12. Tengo que corregir la enfermedad mineralógea, si es que hay hiperfosfatemia, corregir la hiperfosfatemia. Tengo que corregir el hiperparatiroidismo secundario, tengo que corregir la acidosis metabólica crónica, tengo que corregir la hipercalemia crónica si se hubiese, tengo que corregir el edema o la nasaca que pueda presentar ese paciente. Mira tú, y algunas complicaciones derivadas de la sintomatología. Entonces, en eso se enfoca el tratamiento médico conservador. Pero yo para poder determinar y para poder decirle, ¿sabes qué? A este paciente sí tiene enfermedad renal crónica, tengo que mínimamente saber qué cosa, cuáles son los criterios para diagnosticar justamente la enfermedad renal crónica. Y ahí está, en una simple diapositiva. El tiempo que tiene que ser mayor de 3 meses, la tasa de filtrado glomerular que tiene que ser por debajo de 60 mililitros por minuto y algún marcador de lesión o de daño renal, como por ejemplo albuminuria, proteinuria, alteraciones histológicas hechas por biopsia renal, alteraciones en el sedimento urinario como cuál, cilindros serios, ¿no? Alteraciones estructurales detectadas por una técnica de imagen, por ejemplo la ecografía, los riñones pequeños, la mala diferenciación entre la corteza y la médula o la disminución del grosor. Recuerda tú que la gran cantidad de glomérulos está en el parénquima, en la corteza. Por eso es que incluso nosotros cuando vamos a hacer la ecografía vemos cómo está la corteza. De 20 a 24 milímetros es lo normal, pero si vemos una corteza de 8, de 10, ya indirectamente yo estoy pensando, mira, este paciente puede tener una enfermedad renal crónica. Voy a los exámenes laboratoriales uricobilirubina elevados, por lo tanto sí corrobora aún más que tiene enfermedad renal crónica. ¿Qué más? Trastornos hidroelectrolíticos, como por ejemplo hiponatremia generalmente, o hipernatremia más, hiponatremia, por lo más frecuente la hipercalemia, ¿no? Por disminución del flujo urinario del paciente. O algún paciente que ya haya tenido algún trasplante renal. Mira tú. Entonces, no te olvides albuminuria o proteinuria. El casito, ¿no? El casito que lo vimos también, ¿no? Mira tú. Doctor, ¿dónde es más frecuente que se presente la enfermedad renal crónica? En las etapas, en la etapa adulta mayor, ¿no? Encima de 60 años. Eso no quiere decir que pues, puede presentarse en cualquier etapa de vida. Así como dice acá, ¿no? Mira, más frecuentemente, ¿dónde es? A partir de los 65 años hacia adelante, tiene la mayor preponderancia, la mayor incidencia según el grupo de edad. 60 a 45 y muy poco en menores de edad. Los estudios dijeron que a partir de 60 mililitros por minuto es el punto de corte para yo determinar la enfermedad renal crónica. Y es que a partir de esto, de 60 mililitros por minuto, se determinó en cuanto a complicaciones, ictus o mortalidad, su frecuencia. Mira tú, menos de 60 mililitros por minuto, 10.1. Más de 60 mililitros por minuto, 5.3. Casi el 50% de complicaciones cardiovasculares. Y es por eso que cuando ustedes seguramente nos han escuchado en sus rotaciones a los nefrólogos, paciente que tiene enfermedad renal crónica avanzada
de muerte y mortalidad, o sea que el 50% de fallecer, incluso saliendo de su hogar, el 50% está ahí. Entrando en un hospital por complicaciones aumenta aún más. En ictus, mira, 7.7 versus 2.8. Y la mortalidad casi lo triplica. O sea, los pacientes con una tasa inventoria glomerular menos de 60 mililitros por minuto tienen mayor predisposición a las complicaciones cardiovasculares, mayor predisposición a los ictus o los eventos cerebrovasculares y mayor mortalidad en estos pacientes. ¿Cuánto? Mayor del 50%. Entonces, tú te preguntarás, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo en este paciente? Apréndetelos bien, suena facilito, ¿no? Susceptibilidad, los que aumentan la posibilidad de desarrollar IRC, factores iniciadores, aquellos que inician directamente, los factores de progresión, aquellos que pueden empeorar y acelerar el deterioro de la función renal, y los de estadio inicial son aquellos que ya, una vez teniendo la enfermedad renal crónica avanzada o en hemodiálisis, aumentan la mortalidad de ese paciente, ¿no? Acá tenemos dos ejemplos, mira tú. Los de susceptibilidad, ¿quién puede ser? Edad avanzada. ¿Qué te dije? Mayor de 65 años, ¿cierto? O 60 años. ¿Qué más? Masa renal disminuida, riñones pequeñitos, ¿cierto? Bajo peso al nacer, en caso de prematuridad, mira tú. Raza negra y otras minorías étnicas también tienen un riesgo incrementado de daño renal. Y obviamente aquellos pacientes que tienen hipertensión arterial, diabetes, que están gorditos, obesidad y hasta ser pobre implica un factor de riesgo de susceptibilidad nivel socioeconómico bajo. ¿Por qué? Debido pues a que como hay nivel socioeconómico bajo, hay digamos, deficiencias en cuanto a los servicios básicos, ¿no? Agua, desagüe, hay mayor predisposición a infecciones, tanto respiratorias como digestivas, y eso conlleva pues a unas depresiones de volumen que a la larga pueden condicionar un factor de riesgo. La desnutrición es otro, por ejemplo. ¿Cuáles son los factores que inician directamente, sea el responsable directo? Enfermedades autoinmunes, como por ejemplo lupus, vasculitis, infecciones sistémicas, infecciones urinarias recurrentes. No es que, doctor, tengo una infección urinaria en 3 años, ¿puede hacer RC? No. Generalmente son aquellas que tienen múltiples episodios de infección en todo el año, más de 3 para hablar de infección urinaria recurrente. Aquellos que tienen un cálculo renal, que son pequeños pero luego crecen, aumenten y pueden causar cierto tipo de obstrucción, o que predispongan a infecciones urinarias recurrentes o frecuentes. Obstrucción de la vía biliar, por lo mismo, ¿no? De la vía urinaria, por lo mismo. Agentes nefrotóxicos, doctor, cuando partido al destino Ronaldinho me hice un esguince y desde ahí ya van casi 2 años que no me calma el dolor y frecuentemente consumo ibuprofeno, naproxeno, ketorolac, ocasionando primero una nefritis intersticial aguda, luego crónica y luego progresión a enfermedad renal. Hipertensión arterial y diabetes también. Doctor, me engañan, porque acá también era de susceptibilidad. Y ahí te pregunto, algo básico. ¿Todos los pacientes diabéticos están en diálisis? No, ¿cierto? Tu tío que tiene diabetes y hipertensión, tú lo ves tomando los fines de semana y no tiene hipertensión y no tiene enfermedad renal crónica, ¿cierto? También, lastimosamente, hay algunos pacientes que sí representa un factor iniciador cuando estamos en la diabetes o en hipertensión. Los factores de progresión son aquellos que yo ya tengo pero que empeoran el daño. ¿Quiénes? Una proteinuria resistente. Doctor, ¿en qué sentido? ¿Cómo? Fácil, es que yo soy una persona que tiene una glomerulopatía membranosa, de repente una glomerulopatía membranosa, que estuvo llevando su control muy bien con corticoides e inmunosupresores y que como ya estaba bien, ya me descuidé. No, ya estoy bien, ya no tomo ya la medicina porque me hincha. No tomo. Dejé de tomar y comienza a hacer proteinuria, orinas espumosas, proteinuria persistente. O una hipertensión arterial mal controlada, ¿no? Que solamente toma las pastillas cuando recuerdo, igual que ustedes, solamente estudian nefrología cuando ya están cerca ya de examen. Diabetes mal controlada, tabaquismo, dislipidemia, ¿qué más? Anemia, enfermedad cardiovascular asociada, o también lo que sufre su doctor, la obesidad. Y ya cuando ya no puedo hacer más nada, cuando ya está la enfermedad renal crónica,
¿No crees que ahí acaba todo? También hay factores que pueden empeorar aún más, o sea, llover sobre mojado. ¿Cuáles son? Una dosis baja de diálisis, lo que nosotros llamamos KTV, que es una fórmula que nos sirve a nosotros para determinar si un paciente está dializando bien o no. Se dializa bien cuando el KTV es más de 1.3 y se dializa mal, entre comillas, cuando es menos de 1.3. El acceso vascular temporal para diálisis, mira tú. En el mundo ideal, si nos vamos a Europa, no vamos a encontrar en emergencia pacientes con su catéter acá, como ustedes lo ven, o incluso cuando nos llevan, si nos entran a las clínicas, pasan con sus catéteres acá que parecen antenitas de chapulín colorado, ¿cierto? No van a encontrar esos. ¿Por qué? Porque estos pacientes en países europeos ya entran con su fístula, van a trasplante o entran con su catéter peritoneal, definitivos ya. Entonces ahí el factor de inicio ya no está presente. En cambio, en bilirrubina sí está presente la estimulación. Está presente la anemia. ¿Cuántos anémicos acá tenemos? Por lo menos un 30%, que son los que están jalados. Entonces, hipolirubinemia también. Hipolirubinemia también, mira tú. No, doctor, yo tomo creatina, Marco. Tengan cuidado por eso, porque también puede provocar proteinuria. Derivación tardía al nefrólogo. No, yo soy médico general, pero no te preocupes, yo te voy a curar, porque ya tengo los tips, tengo los hacks que me da la doctora Yemer, no te preocupes, te voy a curar. Ya cuando no puedes, recién me envías, pero ya me envías cuando ya está para diálisis. Derivación tardía al nefrólogo. Y es que ustedes, cuando son serumistas, van a cumplir un rol muy importante. Y yo hago un mea culpa, porque yo los primeros meses me la pasaba de vago, no hacía nada, ¿no? Veía 2, 3 pacientitos y listo. Pero luego después tú te das cuenta que es un factor importantísimo, porque tú puedes haber identificado a un paciente hipertenso, a un paciente diabético, le pudiste cambiar la vida. Porque si tú podrías haber identificado en tu serum a un paciente hipertenso, le pudiste dar tratamiento o derivar al nefrólogo o al cardiólogo y cortar ese círculo vicioso y darle una expectativa de vida de 10, 15 años de repente. Pero lo dejaste pasar, ese paciente no le tomaste la presión arterial y a cuestión de 3, 5 años hizo una nefroesclerosis y ya lo mandaste por emergencia, a la emergencia, a la redundancia, para inicio de diálisis. Mira cómo les puede cambiar la vida a ese paciente. Un diabético, ¿no? Viene a tu consultorio un paciente gordo, pero no se te ocurre pedirle por ahí, ¿no? Su perfil renal, su perfil tiroideo, su perfil lipídico. No se te ocurre por el momento. No, ¿sabe qué? Vino por neumonía, el otro vino por gripe. Solo veo gripes. Señor, ¿por qué vino? Gripe. Gripe te curo. Nada. Cuando la evaluación debe ser integral, al menos en la atención primaria de salud. ¿Sabes qué? Dame la ficha de daños no transmisibles. Presión arterial 140 sobre 90. Cintura, la medición de la cintura 132. Derivación a nutricionista, derivación a psicología, derivación o petitorio de exámenes para descartar diabetes, hipertensión, hipotiroidismo, entre otros. Mira tú cómo le puedes ayudar a ese paciente. Si tú lo dejaste pasar, ese paciente en 5 años te va a regresar, pero ya con el síndrome urémico. Y aún así, imagínate que ese paciente haya sido tu familiar. ¿Cómo te sentirías? Te lo dejo porque lo piensas. Entonces, doctor, ¿y qué hago entonces? ¿Tu privado? ¿Sí? ¿A quiénes? A los pacientes con hipertensión, con diabetes, con enfermedad cardiovascular, a todo paciente mayor de 60 años, a los diabéticos tipo 1 que tienen 5 años de evolución, a los familiares en primer grado. Tu mamá, tu papá tiene enfermedad renal, sí, tiene enfermedad de los 12 dializados. ¿Ya? ¿Quién más? Doctor, tengo 2 cálculos acá que a cada rato me causan este problema, pero yo digo normal, ¿eh? Mira, enfermedad obstructiva. Doctor, tengo alguna normalidad a nivel renal, deja la sonografía en todo caso. No se te ocurra hacer a ti, por favor, no eres capacitado todavía para hacer ecografía. Pobre que vean ustedes que llegan médico general de traten ecografistas. Al TikTok te sube. Pacientes con tratamiento con nefrotóxicos. Pacientes con infecciones crónicas, autoinmunes o alguna neoplasia. Entonces, en estos pacientes tú tienes que centrarte en tu consulta para determinar si tienen algún tipo de daño renal, ¿no? Las causas, ¿no?
Dice, ejemplos de enfermedades sistémicas que afectan al riñón. Enfermedades glomerulares, pues tenemos la diabetes, las enfermedades autoinmunes, neoplasias, por ejemplo la amiloidosis. Enfermedades pluriserviciales, ¿quiénes? Por ejemplo, la sarcoidosis, medicamentos, ¿no? Neoplasias como el mieloma. Enfermedades vasculares, hipertensión, embolia de colesterol, vasculitis sistémica, microangiopatía trombótica, ¿no? Enfermedades congénitas, por ejemplo, la poliquistosis hepatorrenal, ¿sí? O la poliquistosis renal, que puede ser dominante, puede ser recesiva. La recesiva solamente abarca al riñoncito, mientras que la dominante también puede haber quistes a nivel hepático. Es una enfermedad degenerativa que aparece más o menos en la tercera década de vida, ¿no? Y progresa conforme pasa el tiempo. ¿Hay tratamiento? Sí, para enlentecer la progresión, que es el tolvaptan, ¿no? Mira, ejemplos de enfermedades, acá, las primarias, la glomerulonefritis, ¿cierto? Recuerden ustedes que hay 4 tipos de glomerulopatías, o sea, hay más, pero para que sepan ustedes, son para su nivel de ustedes 4 glomerulopatías. Cambios mínimos en niños. El 90% es sensible a los corticoides, ¿cierto? Focal y cementaria, de 15 a 25 años de edad, se puede caracterizar también ¿por qué? Aparición de hipertensión o aparición de hematuria. Tercero, glomerulopatía membranosa o nefropatía membranosa, de 30 a 50 años. Generalmente tienen proteinurias altas, 5 gramos, 8 gramos, 12 gramos, lo máximo que hemos tenido 32 gramos, ¿no? Otra vez vuelve a aparecer la focal y cementaria en la etapa de 60, 65 años otra vez, ¿no? Y la membrana proliferativa, en las cuales pues, puede presentarse en cualquier etapa. Generalmente son pocos, ¿no? Mira, y eso es lo que este cuadrito que es interesante todavía, que yo lo tengo que actualizar. ¿Cómo es que la obesidad, cómo es que Kentucky Fried Chicken, cómo es que Chili's y las hamburguesas nos han hecho que nos cueste la vida? ¿No? Y está explicadito, o sea, ni siquiera para decir, etiología no definida, era 92. ¿Quiénes eran las primeras causas de enfermedad renal crónica en Perú? Mira, glomerulopatía primaria o nefritis intersticial. Cuando hablo de nefritis intersticial, hablo pues de un injuria renal aguda que fue progresando hasta condición crónica, ¿no? Y mira la diabetes y la hipertensión. Tenía un 9.8% y un 9%. Entre las dos solamente hacía el 18%. O sea, había poca población que tenía ese tipo. Pero mira, conforme pasa el tiempo y conforme vienen la comida chatarra, llega a posicionarse entre las dos primeras causas. Acá en el 2021 se degravió, pero en los años siguientes ya otra vez volvió a la nefropatía diabética o la enfermedad diabética, que es considerada incluso como la nueva pandemia, antes que aparezca el COVID, obviamente, ¿no? Pero es considerada una pandemia. Y se dice que más o menos del 35 al 40% hacia el año 2030 van a tener esa proporción a nivel mundial. Diabéticos, van a ser diabéticos hipertensos, ¿se imaginan? O sea, ¿cuántos de nosotros de aquí dentro de 10 años por lo menos van a ser diabéticos hipertensos? En los cambios fisiopatológicos del daño renal, que ahí ustedes tienen que saber dos cositas principales. Y les pregunto a ustedes, ¿cuál es el primer evento fisiopatológico en el desarrollo de la enfermedad renal crónica? Es la hiperfiltración glomerular, ¿sí? La hiperfiltración glomerular corresponde al primer evento histológico. Y el último evento es la fibrosis intersticial, acompaña, o también puede venir en su casito clínico o en su examen como esclerosis glomerular. Entonces, debido a ciertos agentes, vamos a imaginar la diabetes, que es lo más común, ¿no? Como la diabetes es multifactorial,
hay mucha situación clínica en la cual puede dañar al riñoncito. Uno, que puede ser por un estado de hiperglicemia, o sea, la hiperglicemia produce al final en su degradación los productos finales de la degradación, ¿no? Y esos van al riñoncito, que van a provocar una reacción inflamatoria. Llaman a las citocinas proinflamatorios. ¿Y qué va a hacer el riñoncito? Va a tratar de compensar esa situación hiperfiltrante. Por eso es que una de las, o la etapa 1 de la enfermedad renal diabética o de la nefropatía diabética, ¿cómo se llama? Hiperfiltración, ¿cierto? Hiperfiltración. Muy bien. Y eso va a hacer que progresivamente pues dañe a ese glomérulo y al final va a provocar una fibrosis intersticial o esclerosis glomerular. El glomérulo que está a su costadito le va a decir: no te preocupes, yo te voy a salvar, y comienza también a desarrollar lo mismo. Comienza con hiperfiltración, a trabajar más de lo que debe, citocinas inflamatorias, fibrosis, y igual, ¿no? Y esclerosis glomerular. Y lo mismo es un círculo vicioso. Entonces, ¿tú de qué te tienes que encargar? De cortar ese círculo vicioso. Si tiene diabetes, controlar su diabetes. Como una hemoglobina menos de 6, una hemoglobina glicosilada menos de 6.5, ¿no? por ciento. Si tiene hipertensión arterial, ¿qué tienes que hacer? Controlar la hipertensión arterial. Con una presión arterial menos de 125 sobre 75 o 130 sobre 80, si es que hay proteinuria o no. ¿Cierto? ¿Y la fibrosis intersticial? Entonces, una persona con diabetes pues elimina proteínas y la proteína per se puede causar inflamación. Estrés de la célula tubular, lo que más hay, al nivel de la célula tubular, formación, hay fibrosis intersticial, hay una neovascularización, isquemia. Y comienza otra vez el círculo con una hipertrofia compensatoria a nivel tubular o glomerular de los remanentes, ¿no? De los remanentes. Muy bien, tiene 5 estadios. De más establecido, eso está ya desde creo que desde la secundaria lo han visto. Cuadrito de doble entrada. Mientras más bajo o más deteriorado esté la función renal, o sea, más bajo sea su depuración de creatinina y más proteinuria o albuminuria elimina el paciente, va a ser peor todo lo que está con rojito. Aumenta el 50% de riesgo de mortalidad de tipo cardiovascular. Y cuando hablo de mortalidad cardiovascular, hablo de infartos y de SBS, ¿no? O sea, tiene un riesgo alto. Mira, ¿esto qué quiere decir? Que un paciente de 3A, como que la puede estar pasando linda en 3A a 1, o sea, con una proteinuria o albuminuria normal, como que también puedo yo ya empezar a preocuparme si es que tiene una albuminuria elevada. Y es por eso que la albúmina es considerado como un marcador de mortalidad, la hipovinemia, ¿cierto? Hipovinemia. ¿Muy bien? Entonces, yo te preguntaría, ¿qué pasa si yo te digo, mira, es un paciente bla, 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 que tiene una tasa de filtrado glomerular de 35 y tiene una relación albúmina sobre creatinina o tiene albuminuria en 270? ¿Cuál sería la respuesta? 3B a 2, ¿no? 3B a 2, ¿sí? Apréndaselo bien, porque puse este cuadrito en el primer examen. Todos, absolutamente todos, se han equivocado. Creo. O la gran mayoría. Ahora bien, doctor, me han dicho que tengo enfermedad renal crónica en estadio 2, pero yo me siento tranquilo, normal, no tengo nada. Y es que a partir del estadio 3 ya comienzan a ver las primeras manifestaciones urémicas, ¿no? Pero esa no es la vuelta. ¿Cuáles son las manifestaciones de las complicaciones crónicas? Son lo que habíamos estado hablando en la clase, ¿no? La anemia, la enfermedad mineral ósea y todos los signos y síntomas del cortejo urémico o del síndrome urémico. Y ahí vamos otra vez a hacer una tutoría que es rapidísimo. Equipo, ¿qué era? ¿Rojo? ¿Qué era? ¿Qué equipo era?
No, ese es el sueño. Acá está. Ahí, entonces somos el sueño y es una. Síntomas del síndrome urémico. Vamos. Asterixis. Náuseas, vómitos, ¿cómo? Náuseas, vómitos matutinos. ¿Qué más? Una más. Prurito. Síntomas del síndrome urémico. Dispepsia. Disgeusia. Soporoso, o sea, confusión. Confusión mental. Doctor, que está con el celular. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿No te acuerdas? ¿Qué estás con el celular, pues, loco? ¿Cierto? Entonces, Aliento metálico. Aliento urémico. O fetol urémico, que se llama. Entonces yo les recomiendo una cosa, chicos. No gasten su plata. Así te hacen tu casa, tranquilito. Yo no soy como los otros docentes que te digo, ¿sabes qué? Si no vienes dejado, yo te doy la oportunidad de venir. Si no venir, igual te pongo asistencia. Mejor estoy en mi casa, es que voy a venir a conversar a la clase, ¿no? Lo poco que te puedo enseñar es lo que yo tengo, es lo poco que te puedo dar. Si de repente tú consideras que es insuficiente, está bien, ¿no? Es una opinión y está perfecto. No, eso no es que rebosarse. Pero si vas a venir a clase, ven a clase, por favor. Entonces ya no me lograron la dinámica, ¿no? FBB. Muy bien. Entonces, ¿qué? Vas a ver desde la cabeza a los pies. En la cabeza, ¿qué son? Los síntomas neurológicos, ¿cierto? Síntomas neurológicos como cuáles: somnolencia, estupor, coma, convulsiones, asterixis. Vas a la lengüita. ¿Qué más? Disgeusia. ¿Qué más? Anorexia, náuseas, vómitos matutinos. Vas al corazoncito. ¿Qué vas a encontrar ahí? Derrame pericárdico, pericarditis urémica, roce pericárdico. Te vas al costadito. ¿Qué vas a encontrar? Pulmones, congestión pulmonar, edema pulmonar. Regresas al corazón, me olvidé. Trastornos de la conductividad cardíaca, o sea, arritmias, ¿cierto? Puede haber bradicardia, puede haber taquicardias, ¿no? Luego que bajas, estomaguito. ¿Qué va a haber a nivel gastrointestinal? Dispepsia, ¿qué más? Hemorragia digestiva alta o hemorragia digestiva baja. Te vas a piel, prurito, escozor, el aliento urémico, ¿cierto? Mira cuánta cantidad de sintomatología urémica te puede ver. Y ahí ya empieza desde el estadio 4. Todos esos síntomas que estamos repasando van a pasar en el estadio 4. Ya en el estadio 5 es cuando es inminente. Es cuando ya llegas a la emergencia con congestión pulmonar, con respiración de Kussmaul, respiración acidótica, con hipercalemia, con síndrome urémico descompensado. Entonces, inicia en ¿dónde? En el estadio 3. En el estadio 4 se vuelve más evidente y en el estadio 5 se convierte en una emergencia para tu bienestar. Perfecto. Doctor, ¿cómo es que lo puedo evaluar? Yo en mi grupo solía preguntar, ¿no? Bueno, en un caso clínico creo que se les había puesto que la tasa de filtrado glomerular del paciente está en 36. Entonces yo tengo que ver cómo yo voy a evaluar a un paciente con enfermedad renal crónica. Recuerda tú que no puedo evaluar a un paciente que está con un proceso agudo, porque si en un proceso agudo yo veo que la creatinina está en 4 y le hago una tasa de filtrado glomerular estimada, ese paciente me voy a confundir y me va a dar una depuración menos de 15. Voy a decir, no tiene RC5, señora, se va a quedar de por vida 3 veces por semana de diálisis. No puedo hacer eso. Tengo que orientarme bien, ¿no? ¿Qué puedo utilizar? Bajas tu aplicación. Bueno, lo normal es la fórmula de Crocov, que ya no se utiliza. Si no, bajas tu aplicativo de celular y utilizas el LNRD de 4 variables o de 6 variables. 4 variables creo que es la edad, el sexo, el color, o sea, la raza y la creatinina. Peso y talla que nos pide. Para las 6 variables te pide el BUM, o sea, la urea, y te pide la albúmina, que es un poco más preciso.
También hay otros, que es la ceca de EPI, que es la más utilizada y la que más se hace. ¿Eso dónde está? En tu aplicativo de tu celular. Pero no puedo hacerlo eso en todos, ¿no? Tengo que ver, por ejemplo, en quiénes está limitado, en pacientes que tienen desnutrición o tienen obesidad o sobrepeso, ¿no? O sea, índice de masa corporal menos de 19 o más de 35. En aquellos que tienen dietas especiales, como vegetarianos estrictos, los que tienen suplemento, malnutrición, alteraciones de la masa muscular en aquellos que están amputados, pérdida de la masa muscular, parálisis o enfermedades musculares, enfermedad hepática grave, edema, ascitis, embarazo, insuficiencia renal aguda o deterioro de la función renal aguda, paciente en diálisis o ajuste de dosis para fármacos con elevada toxicidad y eliminación. Entonces, en un paciente hospitalizado no se recomienda realizar una dosimetría pulmonar hasta que termine su proceso agudo, su neumonía, su infección urinaria o por lo que haya ingresado a hospitalización. ¿Ya? ¿Bien? Entonces, ¿qué se utiliza en esos casos? La depuración de creatinina o el clearance de creatinina. Eso es solamente para comparar. Cuando hay la relación albúmina-creatinina normal, menos de 30 en miligramos sobre gramos, de 30 a 300, incremento moderado a 2, y más de 300, incremento grande. Doctora, ¿qué es 30? Sí, pero recuerden ustedes las unidades, miligramos sobre milimol, ¿no? Los otros implican, esto acá implica cómo es que te puede venir, pero eso es para otros hospitales o para otras, ¿cómo se podría decir? De otros sitios, en Europa. Nosotros generalmente solamente utilizamos relación albúmina-creatinina. A lo mucho por ahí expresamos en miligramos sobre milimol, pero generalmente expresamos en miligramos sobre gramos o miligramos sobre miligramos. El sedimento urinario es importante evaluarlo. Puede haber hematuria, puede haber leucocituria sin la presencia de infecciones urinarias y la presencia de cilindros serios, que es común, ¿no? Debo descartar obviamente la causa urológica o alguna glomerulopatía con nefritis tubo intersticial aguda. Pregunta de examen. Doctor, ¿qué rol cumple la ecografía en el contexto de un paciente enfermo renal? Lo primero que tienes que hacer es que la ecografía te va a permitir descartar. ¿Qué te va a permitir descartar? Si hay obstrucción o no. Si la vía urinaria está permeable, ¿qué tengo que ver? El tamaño renal. ¿Cuánto mide el riñón? De 10 a 12 centímetros, ¿no? 12.5. La diferenciación córtico-medular. Si a mí me dicen, es un riñoncito con mala diferenciación córtico-medular, ¿eso que me da a entender? ¿Que es crónico o que es agudo? Crónico, perfecto. Si a mí me dicen que el riñoncito tiene grosor parenquimal disminuido o corteza renal disminuida, ¿es crónico o agudo? Crónico. Mira, ya te estoy dando la justificación para cuál pedir un examen laboratorial. De plano va a venir eso, ¿no? De plano va a venir un paciente que de plano ahí tenga pues los valores de la ecografía que tienes que tú colocar, ¿no? Se utiliza la ecografía para descartar enfermedad renal crónica porque me permite determinar que el tamaño renal, la mala diferenciación córtico-medular o la disminución del corte de la grosor o del parenquimal o de la corteza renal. Ahí de plano ya es, ahí tienes 0.5 asegurado. Que me pongas, se evalúa o se solicita la uretropiedina para valorar la cronicidad del paciente, ya tienes otro 0.5, tienes uno. Mira, considera fácil, menos es más. 12 centímetros en promedio, en algunas poblaciones llega hasta 14, claro que sí. Imagínate a Haaland, ¿no? Su riñoncito, ¿cómo será? 12 centímetros, poco probable, ¿no? Me coloco a Haaland al costado de la autora, que chaturris. Entonces, definitivamente, ¿no? Tiene que ver también con el tamaño. El parénquima es homogéneo, el seno renal es hiperhomogénico, por eso hay una diferenciación entre la corteza y la médula y la superficie lisa, ¿no? Acá sería, pues, ¿no? Bueno, lastimosamente porque la luz no se puede ver, pero este es un poco más hiperhomogénico, entonces acá sí veo corteza,
y médula. Esto que están en puntitos, esas son las cálices, ¿no? Que lastimosamente las pirámides, perdón, no son cálices, sino las pirámides, que no se ve y acá está todo lo que habíamos estado hablando. Mira tú, si en la primera unidad te di, ¿cómo se llaman? Algunos tips, mira acá, en la segunda unidad ya te doy todas las manifestaciones. En el sistema nervioso, encefalopatía urémica, polineuropatía periférica, neuropatía autonómica. Puede haber dificultad para la concentración, obnubilación, neuroclonías, asterixis, ¿qué más? Síndrome de las piernas inquietas, por ahí. Síndrome de las piernas inquietas, hipotensión ortostática, ¿qué más? Trastornos en la sudoración. Pues eso se parece manera a ustedes en el examen. Anemia, ¿qué te puede dar? Palidez, astenia, taquicardia, disfunción plaquetaria. De repente no se disminuye la cantidad de plaquetas, pero sí la función. Por eso que cuando van a ustedes a ver a un paciente con enfermedad renal crónica, van a ver que tiene algunos equimosis, ¿no? Se intenta tratar unas cosas y visita de repente equimosis, ¿no? Y le saca sus plaquetas, oye, está en 150.000, está normal, pero la función es la que se viene a estar alterada, ¿no? Déficit inmunitario, y es que claro, ¿no? Hay una pérdida de proteínas que son responsables de la fabricación, digamos que de inmunoglobulinas. O sea, hay un déficit en cuanto a la respuesta a antígenos víricos o vacunas disminuidas. Por eso que incluso los pacientes con enfermedad renal crónica tengo que vacunarlos contra la neumonía y contra la influenza, porque esas infecciones podrían causar una progresión rápida, ¿no? Cardiovascular, hay hipertensión, angina, arritmias, pericarditis, accidentes cerebrovasculares también podrían haber, náuseas y vómitos, anorexia, diverticulitis, hemorragia digestiva alta o baja, prurito, dolores óseos, trastorno del crecimiento en niños, ¿no? No está acá el grupo, creo que vimos un niñito de 7 años, no, de 12 años que parecía de 7. ¿Está acá el grupo conmigo? ¿Lo vimos? No, lo vimos, ¿lo vimos? Una niña. Una niña, ¿no? Es una niña con lupus. No, nosotros estamos equivocados. Endocrino, dislipidemia, puede haber hiperglicemia, aunque es más frecuente la normalización de la glucosa, ¿no? O sea, en pacientes que son diabéticos y que eso le ha conllevado la enfermedad renal crónica, más bien lo más frecuente es que digan, oye doctor, ya se me curó la diabetes. No, no es así. Es que el riñoncito también cumple cierta porción en cuanto a la gluconeogénesis. Entonces ahí ya no funciona, ¿no? Y la glucosa tiene que normalizar. También porque la insulina, digamos que pasa más tiempo con la glucosa, ¿no? Ginecomastia también puede haber, alteraciones en la función sexual y reproductora, es importante. Mira, entonces una vez que hiciste tu cribado, ¿cierto? Ya te recordé cómo se llaman las... Doctora de la mochinita rosadita, ¿cuáles son el cribado? ¿Cuáles son los... en qué pacientes o en qué situaciones has cribado? A ver. Ya, diabetes, 1, ¿qué más? Hipertensión arterial, 2. Enfermedades autoinmunes como lupus, bien, ¿qué más? Mayores de 60 años, ¿qué más? Antecedentes familiares en primer grado con enfermedades renales, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Qué más? Enfermedades obstructivas, perfecto. Una vez que has hecho eso, listo, has determinado luego tu tasa de filtrado glomerular estimada y es menos de 60. ¿Qué vas a hacer? Vas a pedirle una proteinuria, ¿cierto? Bueno, antivirales, sí, claro que sí. Mira, tú le pides un cociente de albúmina creatinina, si está menos de 30, puedes hacerle solamente cribado, cada 2 años, cada año. Si está ya más de 300, tienes que remitir al nefrólogo. Después, si la tasa de filtrado glomerular está menos de 60, o sea, lo vas a situar en menos de 30 mililitros, o sea, casi grado 4, tienes que derivarlo al nefrólogo. Ahí tiene mi número. A mí no, doctor Juan Pablo, a mí. Si está entre 30 y 60, le vas a dar tratamiento
de soporte, que generalmente se da cada 3 meses o cada 6 meses, y siempre pues tú pidiéndole estos exámenes para que no ver cómo está esta progresión y corrigiendo los factores de riesgo. ¿Ya? No te olvides de derivar a los pacientes. Bueno, eso ya lo vimos, ¿no? Pero recuerda esta frasecita, dado que la RC puede evolucionar hacia una insuficiencia renal avanzada, una enfermedad renal terminal o incluso la muerte, la detección precoz es fundamental para iniciar las intervenciones terapéuticas oportunas. ¿Quién no va a hacer esto? Todos los que están sentados acá lo van a hacer. Yo no lo voy a hacer, porque yo ya pasé esa etapa. Malo, bueno, ya lo pasé. Y ya no lo puedo hacer, ¿por qué? Porque ya estoy en un... A ver, ¿cómo decirlo para que los cristales no se enojen? Ya estoy en un hospital que tiene nivel 3 y que obviamente solo contrata a médicos especialistas para dar el diagnóstico, nada más. Ya no es screening. ¿Quiénes lo hacen el screening? La atención primaria de salud, los médicos generales, los seromistas, todos ustedes van a ser encargados. Por sus manos van a pasar las enfermedades renales crónicas y las diálisis que pueden evitar, así como pasaron con las mías. Por todos sus manos van a pasar todos, absolutamente todos. Miren cuánta responsabilidad tienen. Y el médico de atención primaria de salud desempeña un papel importante en este proceso, ya que probablemente sea la primera persona que reconozca la disminución del efecto renal, las comorbilidades que tiene el paciente y los factores que van a desempeñar para el empeoramiento de la enfermedad. Mira tú, cuánta responsabilidad tiene. ¿Ya? Este es el modelo de atención óptima para un paciente, ¿no es cierto? La atención primaria de salud generalmente va en la parte bajita, ¿sí? Para reducir el riesgo cardiovascular e identificar aquellos pacientes que son de alto riesgo de progresión, ¿no? Ya cuando están en el estadio 3 en hacia adelante, tiene que mandar el nefrólogo para hacer una preparación, o bien para una trasplante renal si es que trabajas en un hospital en las cuales haya, o bien para su terapia de reemplazo renal con las modalidades que ya les he mencionado, hemodiálisis o diálisis renal. Comparando, ¿no? En el estadio 3B, mira, atención primaria, ustedes descartar progresión, descartar causas del deterioro de la función renal, control de la presión arterial, controlar los factores de progresión, ajuste de fármacos, consejos higiénico-dietéticos. Ya le van a decir, vaya a comer al chifa, ¿no? O vaya a la canchita de Cineplanet con hot dog y cancha dulce, con su gaseosa, y por ahí veo papas Lays, por ahí veo, ¿cierto? Vacunar contra el neumococo, influenza, hepatitis B, y tratar las complicaciones que van a aparecer en el estadio 3, anemia y enfermedad de ustedes miren, son lo que podrían hacer. Tendrían que tener la capacidad. Ya me lo mandas a mí, ¿para qué? Ya de repente para evaluar las complicaciones del RC, evaluar los trastornos mineralóseos. No lo pudiste controlar la anemia, ya lo empezamos a investigar. Porcentaje de saturación de transferrina, hierro cérico, cianocobalamina, calcio, fósforo, paratormona, ácido úrico, entre otros, para tratar de corregir estas complicaciones que pueden haber. ¿Qué vas a hacer en el estadio? ¿Qué vas a hacer en el estadio 4? O sea, ya básicamente acá nada, ¿no? Solamente ajustar a los fármacos neprotóxicos. Sabes que estás en 4, pero yo lo único que te puedo hacer es recomendar que ya no utilices AINES, que los antibióticos sean ajustados según tu tasa. De repente ya no tomes ciprofloxacino cada 12 por una infección urinaria, solamente ciprofloxacino en 500 miligramos cada 24, ¿no? Ya no tomes frecuentemente AINES, ¿no? Y el nefrólogo, ¿qué va a hacer? Ya va a prepararlo para la terapia de reemplazo renal. Y lo mismo,
¿no? Corregir las complicaciones derivadas de esta enfermedad. Un ratito, por favor. Yo voy a hacer una receta y lo explico. Muy bien. Y el tratamiento va desde el manejo del estilo de vida saludable, manejo de la hipertensión, manejo de la hiperglicemia, de la dislipidemia, del ácido úrico, de la enfermedad mineral ósea y trasplante renal. Y perdón, claro, terapia de reemplazo renal. Bien, entonces, ¿cuáles son los factores pues, que pueden ser evitables o potencialmente reversibles, ¿no? O sea, ¿cuáles son lo que yo puedo actuar, lo que yo puedo actuar? Porque, a ver, si me viene un paciente con 90 años, 85 años, ya no voy a poder hacer nada. Si me viene un paciente con una anormalidad congénita cardiovascular, no puedo hacer nada. Pero, por ejemplo, si se me presenta depresión de volumen como uso de diuréticos por un edema, como náuseas y vómitos por una intoxicación alimentaria, o como producto de eso una deshidratación o poco aporte en cuanto a la comida, sí puedo hacer algo, ¿no? Sí puedo disminuir esa depresión de volumen, porque tú recuerdas que toda depresión de volumen causa hipoperfusión renal y con ello agravamiento de la enfermedad renal. Doctor, tengo un cálculo que no puedo, que siempre obstruye, me hacen, me ponen sonda y listo, pero siempre tengo 3-4 episodios. Bien, tengo que realizar, pues, tengo que ver cómo sacar ese calculito. O también quizás próstata, ¿no? Paciente adulto mayor, la próstata crecida, una hipertrofia ventricular, una hipertrofia prostática, grado 3 o 4 que causa obstrucción. Tengo que, de repente, operar eso para poder, digamos que, mejorar. Infecciones. Agentes diagnósticos nefrotóxicos. Contrastes iodados, ya no tanto, ¿no? Pues antiguamente, digamos que sí era un poco complicado con ello y ahora los nuevos contrastes ya no causan mucho daño renal. Y es más, alguna literatura hace mención a que ni existe la nefropatía por contraste. Lo colocamos acá porque si ya me ponen preguntas, igual dejamos ese acá, ¿no? Fármacos. AINES, por ejemplo, ¿no? Dioxina, aminoglucósidos, la cual tienes que tener en cuenta. Y es importante, ¿eh? Porque vamos a imaginar que yo sea un paciente que tiene enfermedad renal crónica, que esté en un estadio 4, o sea que mi tasa de filtrado glomerular o mi cloruro de creatinina esté en menos de estadio 4, menos de 75. 15. 75. 15, ¿qué estadio es? 5. Estadio 4 es de 15 a 29, ya 15 a 30. Entonces, si yo te digo que soy un paciente que tiene una enfermedad renal crónica estadio 4, tengo que tener mi tasa de filtrado glomerular menos de 30 mililitros por minuto. ¿Sí? Ya me puse en contexto. Ahora bien, soy un abuelacho que le dio una infección urinaria. Tengo disuria, tengo colaquiuria, tengo tenesmo, dolor suprapúbico, dolor lumbar y voy a tu posta donde estás haciendo tu serum. Ahí aprovecha para matarme, porque ahorita no lo puedes. Entonces ahí dices, ¿sabes qué, doctor? Hola, ¿qué tal, doctor? Sí, estoy malito, tengo esto y lo otro. No, tengo disuria, colaquiuria, tengo tenesmo. No se preocupe, doctor, vamos a sacar su examen de orina. En el examen de orina me sale un positivo para estereasas, positivo para nitritos y me sale 80 leucocitos por campo con cilindros leucocitarios. O sea, prácticamente el 90% de diagnóstico de infección urinaria. Pero tengo RC4, ¿no? Ahora bien, ¿qué antibiótico me das? Considerando que nunca antes he tenido una infección urinaria. ¿Qué antibiótico me das? Este equipo, ¿qué antibiótico me da? Solo este equipo. Dime. Hija, acá equivóquese, en el examen ya no. Acá no, me equivoco. ¿Qué puede pasar? ¿El roche? A ver, ¿qué antibiótico? A ver, ¿qué antibiótico me da acá? Doctor.
Clindamicina. Vamos a ver, clindamicina. Ceftriaxona dice su colega. Vamos, antibióticos. Nitrofurantoína. ¿Allá cuánto? ¿Solar? ¿Qué le das? Silencio, ¿qué? Dios en puntos, ¿no? Ahí está, creo que voy a hacer la competencia. Un punto más en el traje. No. ¿Listo? Ciprofloxacin. Ahora ustedes a ver. Allá han dicho clindamicina, ceftriaxona, ciprofloxacino y nitrofurantoína. ¿Y acá? ¿Reafirman lo reafirman o no? La nitrofurantoína. ¿Qué más? Cefalexina, dice su compañera. ¿Ya? Primero, ¿cómo califica una infección urinaria? Pues ya hemos hecho la clasificación. ¿ITU baja o alta? Baja. Tengo manifestaciones. Baja. ¿Y tú? La ITU baja es solamente disuria por ahí, un poquito, la ITU alta es dolor suprapúbico, dolor lumbar, náuseas, vómitos, disuria por la tiuria. ¿ITU alta o baja? Alta, perfecto, muy bien. ¿Cuál es el germen más común de las ITU comunitarias? Escherichia coli. ¿La clindamicina agarra Escherichia coli? No agarra Escherichia coli. Listo. ¿La nitrofurantoína agarra Escherichia coli? Podría ser. Las penicilinas, dice. Considerando que es mi primera infección urinaria, ¿es una ITU complicada o una ITU no complicada? No complicada. No complicada. Perfecto. Penicilina. Listo. Ya vamos más o menos viendo por dónde va el camino, ¿cierto? ¿Cuál es el primer fármaco en utilizar en una ITU no complicada y una ITU alta? Vía oral 1 y vía endovenosa 2. No digo vía endovenosa, ¿por qué? Porque no soy un paciente que está con náuseas, vómitos en ese momento, ¿cierto? O sea, puedo tolerar la vía oral. Muy bien, vía oral, ¿qué daríamos? Amoxicilina con ácido Ya, clavulánico. perfecto, mejor todavía, ahí va la cosa, ¿no? Amoxicilina con ácido clavulánico, muy bien. ¿Ciprofloxacino podríamos utilizar? Sí, un poquito más, sí, un poquito, pero es un poquito más arribita. ¿Cefalexina podríamos utilizar? Quizás sí podríamos utilizar. Sí, fluoroquinolonas. Claro, la ciprofloxacino. ¿Qué podríamos utilizar antes de eso? Justo lo que yo debo de cuidar. No, ahí. Te pegó la grulla ahorita. Corre si estás grabando. Los aminoglucósidos, porque cuando van a las postas que dicen, señora, tome su gentamicina, señora, tome su amicacina, ¿cierto o no? Cuando sus tías o sus abuelitos se han ido a la posta, ¿con qué han venido? Con sus 3 ampollitas en la mano y sus 3 jeringas para que le pongan ampollas, ¿cierto? Yo te pregunto, ¿los aminoglucósidos tienen corrección renal o no tienen corrección renal? Sí. ¿Qué pasaría si a mí me colocan a dosis plena? Me progresan a enfermedad renal crónica con necesidad de diálisis. Entonces ahí va a ser tu chamba en ver qué fármaco es lo más adecuado para mí. De repente quizás fue una amoxicilina con ácido clavulánico, perfecto, pero no hay en la posta. Puedo considerar recetártelo por fuera, ¿cierto? O si es que aún no hay nada y yo soy una persona que no tiene dinero, doctorita, recéteme de acá porque no tengo para comprar. ¿Le puedo recetar aminoglucósidos? Sí, claro que sí, pero tengo que ajustarle su dosis. Lo que la dosis normal es 1 gramo cada 24 horas por 5 días, de repente a mí me lo dejas a 500 miligramos cada 24 horas por 5 días y vas evaluando cómo yo tengo la respuesta a ese fármaco. Entonces, para eso es importante que ustedes sepan ajustar la dosis de ustedes. ¿Ya? Ceftriaxona no, doctora, porque es mucho. No lo sé. ¿Cefa qué? Cefalexina, sí, negrito quiere decir tiene el examen, ¿no? Tasa de progresión renal anormal a un descenso de 0.7 a 1 mililitro minuto a partir de los 40 años, ya mismo el próximo año entro ahí, ¿no? Se puede considerar que un paciente presenta progresión renal cuando hay un descenso de más de 5 mililitros año o más de 10 en 5 años, ¿no?
Muy bien. ¿Qué más? Se deberá definir la progresión en base a dos vertientes. Uno, progresión a una categoría superior o más grave del deterioro de la función renal, sea del estadio 1 al estadio 2, o del globinoria 1 a 1 o globinoria 2, y el porcentaje de cambio respecto a la situación basal. Más del 25% del deterioro del epitelio glomerular o más del 50% en cuanto al incremento de la albúmina sobre creatinina en cuanto a su cociente. ¿Bien? La anemia, no solamente en la enfermedad renal crónica, es por déficit de eritropoyetina. Si bien habíamos dicho que una de las hormonas que se producen en el riñoncito, el eritropoyetina, que es responsable de la eritropoiesis, no solamente todo es chamba de la eritropoietina, ¿no? También tengo que ver el dosaje de hierro, el dosaje de vitamina B12 y el dosaje de folatos o de ácido fólico. ¿Bien? Entonces, la anemia es una complicación frecuente entre las personas de RC por déficit de eritropoyetina, hierro, ácido fólico y vitamina B2. ¿Qué más tenemos acá? Muy bien, entonces en la RC hay un estado inflamatorio, lo que antes se llamaba el síndrome MIA, ¿no? Malnutrición, inflamación y aterosclerosis. ¿Va a provocar qué? La interleucina 6, 1B y el control de necrosis tumoral alfa reducen la síntesis de eritropoyetina, de EPO, inhiben la diferenciación de los progenitores eritropoyéticos y estimulan la producción hepática de epsilina, que a su vez esto disminuye la producción de EPO en el riñoncito, por lo tanto ya no va a ir a la médula ósea a formar la hemoglobina y con esto pues mantener los niveles adecuados. Las toxinas urémicas, hago mención no solamente a la urecatinina, sino a la paratormona y entre otros que son más de 150, van a causar que la vida de los eritrocitos disminuya. Tú sabes que un glóbulo rojo vive más o menos 120 días. Cuando hay toxinas urémicas, acortan su vida más o menos entre 80 a 90 días nada más, ¿no? El estrés oxidativo también puede causar esta disminución de la eritropoiesis junto con otras situaciones, como por ejemplo déficit de vitamina B12, de ácido fólico, fármacos YECA, los ARA2, toxicidad de aluminio, ya no se ve, eso antes se veía en casos de anemia, en casos de hemodiálisis, que se utilizaba bastante el aluminio, pero ahora ya no se ve eso. Las comorbilidades previas, ¿no? Que tiene un paciente, por ejemplo, de nutrición, y una diálisis inadecuada. ¿Qué se refiere con diálisis inadecuada? A que la diálisis sea por el catéter y no por una fístula o por un catéter tunelizado, ¿no? O por una, ¿cómo se llama? Por un catéter peritoneal. Mira, ¿cuál es el impacto de la anemia en la hipertrofia ventricular izquierda? La presencia de anemia se asocia con alteraciones cardiovasculares, hipertrofia ventricular izquierda, cardiopatía isquémica e insuficiencia cardíaca, que obviamente se asocian a aumento de la mortalidad y de la tasa de hospitalización. Mira tú, en todos los pacientes que iniciaron terapia de diálisis, aproximadamente en el 74% había HBI. ¿Que puede mejorar? Claro que sí, puede mejorar. Nos ha pasado casos en donde le hacen un ecocardio y dicen, oye, tiene una fiebre deprimida, tu fiebre está en 45. Lo dializamos, descongestionamos, ¿no? Le sacamos más líquido del que debería tener y lo revolvió el cardiólogo y vamos a imaginar, de 45 subió pues a 55, 60, incluso tirando a la normalidad. Sí es posible eso. El déficit de hierro en los estadios 1 y 2 se define como el déficit de hierro como en la población general, ¿no? Ferritina menos de 12 nanogramos y el porcentaje de sodio de rascolina menos o menor a 16. Y en los estadios 3, 4 y 5 se va a definir como la ferritina menos de 100 nanogramos por mililitro y el porcentaje de saturación de transferrina menos de 20%. Pregunta de examen. Estoy dando las fijas, ponle un asterisco ahí. Entonces, indicación de tratamiento: si existe un déficit absoluto de hierro o si se desea un aumento de la concentración de hemoglobina sin utilizar los agentes estimulantes de la eritropoyesis, ¿no?
Y la porcentaje de saturación de preferrina es menos de 30, con ferritina menos de 50 nanómetros. ¿En quiénes podemos ver eso ahí? En los pacientes, por ejemplo, de que son testigos de Jehová. Ya nos han pasado casos a nosotros que su hemoglobina está baja, queremos hacerle una transfusión y dicen, no, no quiero, mi religión me lo prohíbe, muero, pero no me transfunden. Bueno, en esos casos podríamos ya empezar a utilizar hierro y eritropoyetina. Claro, el efecto no es inmediato, el efecto es a un mes, la hemoglobina sube de 1 a 1.5 el valor basal, ¿no? Si tiene 8, subirá a 9 o 9.5 a lo mucho en un mes. Pero al menos nos da una chancecita, ¿no? Los agentes estimulantes, la anemia normal en un paciente que se realiza en estadio 5 es de 10 a 12, 12.5. O sea, ese es su valor. Más de 12, 12.5 no es recomendable porque aumentan la viscosidad, por lo tanto hay mayores eventos trombóticos. Menos de 10 tampoco, porque predispone a una hipertrofia ventricular izquierda, una insuficiencia cardíaca. Entonces, cuando está mayor de 10, no se recomienda eritropoyetina. Cuando está en la anemia y tiene una enfermedad renal crónica en estadio 5 o está en diálisis, sí se utiliza los agentes estimulantes de la eritropoiesis, o sea, EPO o darbepoetina, cuando la hemoglobina es menos de 9 gramos por decilitro y se busca mantener una meta entre 10 y 12, ¿no? 11.5 como promedio. ¿Cuáles son los efectos de la EPO, de la eritropoyetina? Su beneficio reduce las transfusiones, mejora los síntomas de la anemia y mejora la calidad de vida. Pero también tiene sus riesgos, por ejemplo, ictus, hipertensión arterial. Se dice que la eritropoyetina aumenta entre 10 a 20 milímetros de mercurio la presión arterial. O sea que si yo tengo normalmente 140 sobre 90, me ponen eritropoyetina porque tengo mi tratamiento, sea RC avanzado o en diálisis, probablemente aumente mi presión arterial hasta 150 o 160 sobre 100 o sobre 90. ¿Sí? Mira tú, riesgo de hipertensión arterial, de trombosis de la accesión vascular por un aumento de mesurada de hemoglobina o de progresión a cáncer. Mira tú, también puede haber. Hipertensión arterial. ¿Qué es lo que sucede? Se sugieren adultos con una presión arterial elevada y IRC sean tratados como objetivo una presión arterial sistólica menos de 120. ¿Sí? Las recomendaciones solo aplican de grado de RC de grado 1 hasta grado 4, ya que actualmente no hay pruebas que hay digamos que con agentes estimulantes, con YECAS sobre la evidencia sobre los agentes en RC5. Mira, entonces, y acá viene un dato curioso, ¿no? Mira, en pacientes con enfermedad renal crónica en estadio 5, nosotros hemos preferido utilizar los calcio antagonistas. En RC4, de repente, al menos yo no prefiero utilizar mucho YECA o ARA2. ¿Por qué? Porque pueden progresar o porque tienen el riesgo a la hipercalemia, ¿no? Obviamente, actualmente se dice que yo tengo que utilizar 2 fármacos de primera línea. O sea, ya antes que hacían, ¿no? Antes hacían presión paciente hipertenso, voy a darle losartán, 50 miligramos cada 24. No controlaba su presión arterial, le aumentaba, ¿no? 50 cada 12. O captopril, cada 12, cada 24, cada 8 horas. Entonces ahora ya es terapia dual, o sea, no necesariamente tengo que llegar a la dosis óptima o máxima en cuanto a un antihipertensivo, sino tengo que combinar. Personalmente, yo uso a los pacientes con enfermedad renal crónica que tienen cierto compromiso en cuanto a disminución de la diuresis y edemas, utilizo el losartán o el olmesartán con hidroclorotiazida en dosis de 12.5. O sea, tratamiento antihipertensivo con un ARA2 como el olmesartán y con un diurético como la hidroclorotiazida que me va a permitir a mí, al paciente, evitar la sobrecarga hídrica y evitar la sobrecarga cardíaca. Por acá tengo un cuadrito. Bueno, el primer fármaco son los bloqueantes del sistema de angiotensina. Hay otros fármacos inhibidores, no están recomendados en la relación.
Los beta-bloqueantes son recomendados en aquellos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca porque son los cardioprotectores de primera línea. Y acá, como caso antagonista, lo ponen en el segundo escalón, ¿no? Se recomienda con asociación con los beta-bloqueantes. Miren, acá está, ese es el cuadrito que yo les decía, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de la presión arterial según los distintos colegios? El colegio americano, menos de 130 sobre 80. Independiente si esté proteinuria o no. Las guías dicen, ¿qué me dicen? Menos de 140 sobre 90 en la población, digamos, que no tiene proteinuria, y las que tienen proteinuria, más de 1 gramo, 130 sobre 80. ¿Por qué? Porque la proteinuria per se es nephrotóxica, ¿cierto? Entonces agrava más la enfermedad renal. Las guías que digo, ¿qué dicen? Una sistólica menor de 120, usando los inhibidores de los sistemas renin-angiotensina estándar, y si la tasa de filtrado glomerular es menos de 60, y valorar lo que es el cociente albúmina sobre creatinina, el ratio más de 30. Y la Sociedad Europea, ¿qué me dice? La sistólica menos de 140, independiente del nivel de creatinina. No vamos a encontrar, digamos que un solo esquema, ¿no? Yo personalmente veo dos cosas. Uno, si el paciente tiene riesgo cardiovascular como insuficiencia cardíaca en ese momento, o riesgo en cuanto a proteinuria. Si yo veo un paciente que está con proteinuria y tiene cierto compromiso cardíaco, yo lo trato de llevar hasta 130 sobre 80. Es más, anteriormente había otra literatura a 125 sobre 75, pero 130 sobre 80 es bastante bien. Ahora bien, doctor, es un pacientito de 85 años que siempre ha manejado presión de 150 sobre 90. Perfecto, lo bajo solamente a 140. Nada, si yo le bajo mucho voy a tener riesgo de hipotensión en ese paciente. Entonces yo inicio el paciente siempre con los YKOR2, ¿cierto? Controlo lo que es el potasio. Si hay normocalemia, continúo. Si hay hipercalemia, si tengo que revisar la dosis, puedo revisar la dieta, utilizar diuréticos o utilizar quelantes de potasio, ¿no? Y si tengo lo que es una reducción del 30% del intrahumeral, revisar las causas, ¿no? Por eso que decía que no me gusta utilizar a mí generalmente solo YECAS o guarador, ¿no? Por el riesgo de hipercalemia en esos pacientes. Ya he tenido un par, generalmente ya estoy utilizando dosis doble. Ahora, también puedo utilizar algunos otros fármacos, como por ejemplo son los inhibidores de los SGLT2, en combinación con estos antihipertensivos que me van a ayudar también al control de la hipercalemia, de la hipertensión y de controlar también la proteinuria, ¿no? La diabetes tiene como objetivo que la hemoglobina glicosilada sea menos de 6.5 y un poco más amplia a 7% en pacientes más de 65 años. Recuerden ustedes que los antidiabéticos orales ya no se puede dar o está muy limitado el uso cuando la tasa de filtrado glomerular disminuye a 30 mililitros por minuto, porque puede causar episodios de hipoglicemia. Doctor, ¿qué pasa si un paciente tiene enfermedad renal crónica y está con hiperglicemia, está con la glucosa elevada y está en estadio 4 o estadio 5? ¿Qué voy a colocarle? Insulina, ¿ya? Insulina. Dice las guías 2020 sobre el control del manejo glicémico en pacientes con diabetes tipo 2, y ahora se debe incluir terapias del estilo de vida, eso es siempre, uso de primera línea. Ya también no se dice solo metformina, o antes era metformina con glibenclamina, ahora ya no, metformina con una viragliptina, por ejemplo, ¿no? O con un inhibidor de los SGLT2 como la parlipocina o el parlipocina. Doble también, de frente, terapia doble. Terapia farmacológica adicional, según sea necesario el control de sangre. Acá están los antagonistas de los receptores de efecto similar al glucagón tipo 1, ¿no? Son los fármacos adicionales preferidos debido a su beneficio en la reducción de eventos cardiovasculares, aterosclerosis y la aparición del macroedema. Por eso les decía, ¿no? Viragliptina con metformina o metformina con inhibidores de los SGLT2.
El tratamiento con inhibidores de los SGLT2 se acompaña con beneficios cardiovasculares y renales en pacientes con diabéticos en diferentes grados de enfermedad renal y de acompañamiento. Bien. En cuanto al tratamiento de la enfermedad renal ósea, recuerda tú que antes se llamaba osteodistrofia renal, en la cual englobaba lo que es a las alteraciones de la morfología y de la arquitectura, que solamente eran confirmadas por biopsia renal. Y acá, cuando hablamos de enfermedad renal ósea, tenemos que tener estos tres criterios: cuando hay anormalidades en el calcio, fósforo, paratormona y vitamina D y el factor de crecimiento fibroblástico, cuando hay alteraciones en el remodelado, mineralización, el volumen y el crecimiento, la fragilidad del esqueleto, y cuando hay calcificaciones vasculares en tejidos blandos. Solamente he visto hasta ahorita, en todo lo que va de mi especialidad, una persona con calcifilaxis, que hace referencia a las calcificaciones cardiovasculares. La piel se vuelve negra, algo como si fuese ¿han visto una necrosis seca en los pacientes que son diabéticos, que generalmente sucede en los talones? Hay necrosis seca y necrosis húmeda. Necrosis seca es cuando el pie está como momificado, y la necrosis húmeda es cuando ya tiene toda secreción, serolenta, mal olor y todo eso. No, la calcifilaxis se parece en lo que es a la necrosis seca, ¿no? He visto una sola vez. Tenía la foto, voy a ver si la puedo ubicar para hacer un ejercicio nuevo. Y es que disminuye la masa renal. Al disminuir la masa renal, pues disminuye la excreción renal de fósforo. Con esto aumenta el nivel sérico y esto estimula lo que es el factor al FGF23, ¿no? Y disminuye la reabsorción renal de sodio. A su vez, ese aumento del FGF23 disminuye la 1.25 de vitamina D, que es responsable a su vez de la disminución de absorción intestinal de fósforo y la disminución intestinal de calcio. Con esto disminuye el calcio sérico. Entonces, y ahí viene el problema, ¿no? Porque al estar el calcio sérico disminuido, ¿qué hace mi glándula paratiroides? Mi glándula paratiroides dice: oye, tengo que sacar calcio de donde sea. Puede ser de los huesos o puede ser a nivel intestinal. Y la paratiroides dice: no, tengo que provocar la formación de mi hormona paratormona. Entonces la paratormona es hipercalcemiante, va hacia los huesos, saca el calcio para tratar de compensar esa, entre comillas, hipocalcemia que hay, ¿no? Igual va a tener una. Y ahí sí podemos ser viciosos, ¿no? Hipocalcemia, hiperfosfatemia y también la paratormona elevada, un hiperparatiroidismo, ¿no? Los niveles de calcio en el estadio 3 a 4 son recomendados de 8.4 a 9.5, y en el estadio 5 o 5D, que es 5 diálisis, menos del 9.5. El fósforo en el estadio 3 y 4 de 2.5 a 4.5, y en el estadio 5 aceptable hasta 4.5. La paratormona normalmente es de 10 a 70 o de 10 a 60 en buena literatura. Hasta estadio 3 se puede, digamos que tolerar hasta 100 picogramos, en el estadio 4 hasta 200 picogramos, y en el estadio 5 hasta 300 picogramos se considera normal. Calcidiol de 20 a 40, igual que en el estadio 5, y magnesio de 1.8 hasta 3, también hasta el estadio final. ¿Cuáles son las funciones del FG23? Inhibe la reabsorción de fosfato a nivel de los tubos proximales, inhibe la síntesis de vitamina D y reduce la absorción intestinal de fósforo, inhibe la expresión y secreción de la paratormona, ¿cierto? Las elevaciones crónicas se asocian con alteraciones en el metabolismo de la vitamina D, la homeostasis del calcio y un aumento de los niveles de paratormona. El G-Gluto es un correceptor del FGF23 que contribuye al mantenimiento de los niveles de fósforo por medio de su interacción. Se expresa generalmente en los túbulos renales, pero también se encuentra en la glándula paratiroides. La expresión se reduce en los pacientes con RC.
Ahora, hay algunas literaturas en la cual dicen que este gen glotto en realidad es el primero digamos que es la primera manifestación para yo asumir que va a aparecer una enfermedad mineral ósea, ¿no? Se reducen lo que hacen los pacientes como RC, como es co-receptor del FG23, por ahí ellos intentan, como se llama, ganarle al tiempo, hacer estudios para ver cuándo es el momento oportuno de iniciar el tratamiento. Bueno, es lo que habíamos mencionado, ¿no? El fósforo, al momento cuando disminuye la tasa de filtrado glomerular, disminuye, ¿no? Disminuye, digamos, la excreción y aumenta lo que es a nivel sérico, provocando una hiperfosfatemia, ¿no? Esto que provoca, activa lo que es al GNF23, que reduce lo que es la reabsorción renal de fósforo e inhibe la activación de la vitamina D, disminuyendo la absorción intestinal del calcio. Estimula el hiperparativismo secundario debido a una regulación negativa del aparato. El calcio, la 1.25 dióxido de vitamina D, disminuye la absorción del calcio en el intestino y se desarrolla una hipocalcemia relativa, lo que estimula la secreción de la paratonina por la glándula paraneural. Y esto a su vez pues, estimula una reabsorción ósea que puede provocar en los pacientes que tienen esta patología mayor fragilidad ósea, que se llama. O sea, por eso es que ustedes van a ver que los pacientes con enfermedad renal crónica se caen y las fracturas van a ser mucho más frecuentes que en la población general. Hoy alguien ha visto las deformidades en los pacientes. ¿Alguien ha visto paciente con enfermedad renal crónica con deformidades? ¿Lo vimos? Sí, lo vimos. ¿Lo vimos? ¿No? ¿Alguien de ustedes? ¿Alguien ha visto pacientes con enfermedad renal crónica que tengan más de 5 o 10 años? ¿Nadie? Bueno, hay en el hospital regional, no sé si con qué grupo fue, pero sí les enseñé que tenía una... ¿Con ustedes? ¿Con ustedes fue, Melita? Claro, la jovencita que estaba en hemodiálisis en el módulo 2, que tenía la cara deformada. O sea, era una jovencita de más o menos 20 años, que cuando inició su diálisis era, no, 25 años, que cuando inició su diálisis era 17 o 18, no recuerdo. Era bastante alta, con un buen físico y que actualmente pues está postrada, con ambas caderas fracturadas y con la deformidad mandibular, generalmente manifestada como aparición de tumores pardos, que son generalmente... ¿Sí lo han visto ustedes? Sí, ustedes lo han visto, ¿no? Entonces, miren ustedes cómo puede deformar. ¿Doctor, en todo va a pasar? No en todos. Sí, lamentablemente, en los que no logramos controlar este círculo vicioso, ¿no? De hipocalcemia, hiperfosfatemia y hiperparatitismo. ¿Han visto de regional o han visto en otro regional? En regional, ¿no? Una chiquita que siempre viene en camilla y que para con cánula vinasal. Ajá. Bueno, y la chiquita yo lo he visto porque nos han mostrado en algún momento sus fotos y bastante atractiva, ¿no? Alta, con buen físico. Bueno, lastimosamente tuvo esta enfermedad. Entonces, ¿qué hacer? ¿No? Ya vimos las consecuencias, ¿qué puede pasar? ¿Qué hacer? Empezar, si estoy en estadio 3, de repente con una dieta no muy alta de proteínas, de 0.8 a 1.0, ¿no? Baja en proteínas para evitar la uremia. Dar, por ejemplo, calcitriol, alfa-calcidiol o paracalcitol, si es que hay un disturbio mineral óseo, ¿no? Si hay hiperparatitismo secundario. En el estadio 4 y 5 también, ¿no? Puedo utilizar, si es que el fósforo está elevado, captores de fósforo. El carbonato de calcio se usa para disminuir el fósforo. Hay otros mejores, claro que sí, como cebelamero, por ejemplo, cebelamero, que se utiliza para disminuir. ¿Cuál es la diferencia entre el carbonato de calcio y el cebelamero, doctor? El carbonato de calcio te puede aumentar los niveles de calcio. O sea, si yo tengo un paciente con enfermedad renal crónica que el calcio está bajo y el fósforo alto, me conviene darle carbonato de calcio, porque me va a elevar un poquito
el calcio sérico y le va a bajar el fósforo. Pero ¿qué pasaría si tengo, doctor, tengo mi paciente que tiene el calcio normal o incluso alto, pero también el fósforo está alto? ¿Puede pasar? Claro que sí. ¿Qué le puedo dar? Sevelamed, porque el Sevelamed no afecta o no aumenta el nivel de calcio sérico, solamente actúa disminuyendo el fósforo. Y doctor, ¿y para la paratormona? Puedo utilizar calcitriol vía oral, endovenoso o alfa-calcidiol o paricalcio. Doctor, la dislipidemia es muy importante porque aumenta el riesgo cardiovascular. El LDL, que es el colesterol malo, tengo que tenerlo menos de 70, ¿no? Los que han llevado consulta conmigo siempre digo, ¿no? A ver, ¿cuánto sale tu LDL? 100, pero ya tiene RC grado 3. Ah, no, lo tengo que bajar un poco más. ¿Qué le doy? Atorvastatina, ezetimiba, ¿no? Rosuvastatina, en algunos casos, ¿no? Y si ya está en estadio 4 y 5, incluso, claro, 5 en diálisis o sin diálisis, tengo que bajar un poquito más, mira, hasta 55 en LDL. ¿Qué puedo utilizar? Estatinas como la atorvastatina, rosuvastatina, simvastatina, ezetimiba, también puedo utilizar, y lo bueno es que no hay ajustes en la dosis en insuficiencia renal. El ácido úrico generalmente está elevado. No puedo dar alopurinol para provocar que el ácido úrico esté dentro de lo normal. Y el último, lo que habíamos empezado, la clase. La hemodiálisis, diálisis peritoneal, buena con los casos de trasplante. Bueno, bien colorado.